Es un gran honor y privilegio formar parte del servicio de rededicación de este gran edificio, el Tabernáculo de Salt Lake, que está ubicado al oeste del Templo de Salt Lake. Reconocemos a todos aquellos que han tenido algo que ver con la gran obra que se ha efectuado en este edificio. En especial agradecemos al obispado presidente, el obispo H. David Burton, el obispo Richard C. Edgley y el obispo Keith B. McMullen por su excelente liderazgo en dirigir la obra de actualizar y restaurar el Tabernáculo de Salt Lake. Yo guardo gratos recuerdos de cuando era niño y venía a este tabernáculo. Aquí me bauticé. Cuando era un diácono, mi padre me traía aquí para asistir a la reunión general del sacerdocio. Llegábamos 15 minutos antes y fácilmente podíamos conseguir asientos en la galería. En los primeros días de la iglesia, los únicos 2 edificios construidos específicamente para adorar fueron el templo de Kirtland y el de Nauvoo, ambos construidos según las revelaciones. El primer edificio de la iglesia del que se tiene constancia se construyó para que fuese un centro de reuniones y también se pensaba utilizar como una escuela. Este se edificó con troncos en Missouri en 1831. Para cuando el templo de Kirtland se dedicó en 1836 ya era demasiado pequeño para dar cupo a todos los santos que deseaban asistir a la dedicación. Lleno de pesar, el profeta José Smith registró que en el edificio no había cupo para más. No obstante, a medida que en Kirtland escalaba la violencia contra los santos, los miembros de la iglesia se trasladaron a Missouri en 1838, dejando atrás ese precioso edificio. Cuando el templo de Nauvoo se siguió esencialmente el mismo modelo que con el templo de Kirtland con respecto a las salas de asambleas del primer y segundo piso. Sin embargo, antes de que el templo de Nauvoo se terminara en 1846, los santos solían reunirse afuera, muchas veces cerca del templo, para oír al profeta José y a otros líderes de la iglesia. A veces asistían miles de personas a esas reuniones. Como observaba George Albert Smith con su manera graciosa, en los días del profeta, el mormonismo florecía mejor al aire libre. La razón fue porque no construimos un edificio lo suficientemente grande donde cupieran todos los santos previo a la muerte del profeta. Ocasionalmente el mal tiempo interrumpía sus servicios al aire libre, lo que incomodaba tanto a los oradores como a la congregación. El presidente Joseph F. Smith, quien recordaba bien la incomodidad de esas reuniones al aire libre cerca del templo Nauvoo, dijo: "El primer recuerdo que tengo de un lugar de adoración fue en Nauvoo, en una pequeña arboleda cerca del sitio del templo. En compañía de mi madre, escuché a hombres tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, el profeta José y el patriarca Hiram. Al asistir a una reunión de la arboleda, recuerdo muy bien que habían colocado un carromato frente a la congregación y que el profeta José se había subido en él para hablar cuando empezó a llover. 1 o 2 personas se pusieron de pie y sostuvieron un paraguas para protegerlo de la lluvia. Mucha gente no llevaba paraguas y resultaba muy molesto y desagradable estar sentado allí. Pero recuerdo muy bien, aunque era tan solo un niño, que no había nadie que se levantara del suelo mientras él hablaba. Antes de su muerte, el profeta José dio instrucciones de que se edificara un tabernáculo de lona a fin de proteger a los santos durante las reuniones numerosas. En 1845, cuando el templo estaba a punto de terminarse, se envió al elder Orson Hyde del Quórum de los 12 al este del país para reunir fondos y comprar cerca de 3.500 metros de lona para edificar lo que Brigham Young llamó el tabernáculo de la congregación en Sion. El hermano Orson Pratt delineó la propuesta de ubicación y diseño del tabernáculo de lona en una carta escrita el 30 de agosto de 1845. Se propone erigir un tabernáculo de lona enfrente del templo y adjunto al mismo por el lado oeste. La forma de este tabernáculo será en elipse. La superficie de la base tendrá cupo suficiente para 8 o 10,000 personas. Los asientos se elevarán gradualmente uno encima del otro en forma de anfiteatro.
Al día siguiente, los hermanos empezaron a limpiar el terreno para la construcción del tabernáculo de lona. Sin embargo, debido a la intensa persecución de sus enemigos, los santos tuvieron que abandonar Nabú, de manera que el tabernáculo de lona nunca se edificó. Fue así que Orson Hyde cargó la lona en carromatos en 1846 y se dirigió al oeste. Algunos han supuesto que en el éxodo hacia el valle del lago Salado se hizo buen uso de la lona en cosas como tiendas, trozos para cubrir artefactos y cubiertas para los carromatos de los santos. El tabernáculo terminado de la manzana del templo en Salt Lake City tiene dimensiones aproximadamente similares al tabernáculo de lona que se planeaba para Nabú. Y al igual que dicho tabernáculo, también está situado al oeste del templo. Del mismo modo que con otros asuntos, como por ejemplo la gran migración al oeste, José Smith vio en visión un gran tabernáculo y Brigham Young lo hizo realidad. De manera que el tabernáculo que se consideró para Nabú, aunque nunca se construyó allí, fue el prototipo de este histórico edificio. Cuando era niño solíamos escuchar la conferencia general en la radio. Ahora, con el uso de satélites y del equipo electrónico moderno, transmitimos al mismo tiempo desde Salt Lake City a países enteros en todo el mundo, usando enlaces descendentes a centros de reuniones de todo el mundo. Esto fue el resultado de la inspiración que recibieron las autoridades generales de satisfacer las necesidades de la gente en la época en que vivimos. Y este es un buen ejemplo de cómo el Señor hace posible que satisfagamos las necesidades de los miembros de la Iglesia. Testifico que el Señor seguirá revelando a sus siervos las maneras y los medios para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la Iglesia en una Iglesia que crece día a día. Agradezco que este magnífico edificio haya sido fortalecido y renovado a fin de que se siga utilizando para instruir y edificar a los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.